delincuentes hoy amparamos de la ley el imperio sagrado, del obrero el hogar y el Estado, la diversa y fecunda misión, las fronteras, las costas, los llanos, sierras, campos, ciudad y aldehuela, toda tú, Venezuela, nos verás contra el vil malhechor, nos verás contra el vil malhechor. Ante Dios y la patria juramos, con sincera y profunda emoción, que el deber por consigna llevamos y por alta divisa el honor. Ante Dios y la patria juramos, con sincera y profunda emoción, que el deber por consigna llevamos y por alta divisa el honor. Y nos volvemos otra vez, ¿vale? Estamos activos, nos fuimos con el tema del orden público, el orden interno, nos fuimos a un reporte también, que es importante, todos estos detalles. Pero bien, volvemos en esta línea de acción, porque fíjate, yo quiero que nos concretemos en algo. El orden interno es un manto que nos da la Constitución ante una situación nacional. Porque para eso yo creo que tenemos que determinar este tipo de concepto que nuestro coronel en su momento nos dio esa visión. Y el orden público puede ser en una calle, Correcto. en una ciudad, en un municipio. ¿Qué podemos decir de todo esto? El orden público está parte, o sea, es lo específico dentro de una sociedad, el orden público, pero el orden interno abarca ampliamente todo el desarrollo económico, social, político, porque es un orden territorial, administrativo, político. Fíjate, ahí hay una pregunta. ¿El orden público lo puede asumir de la Policía Municipal, las estadales y la Policía Nacional? Sí, el orden público. El orden público. Sí, porque es garante de la seguridad ciudadana. Pero fíjate, el orden interno abarca como parte de la seguridad de la nación de todos los 7 ámbitos, y por eso que tiene lo que decía nuestro estimado profesor, es un orden político, o sea, es un orden administrativo territorial político. 89 aniversario aquí estamos anotando, 89 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana. Tiene una responsabilidad constitucional de lo que es Totalmente. El orden interno, es decir, la faceta del orden interno implica un protocolo, todo un andamiaje que lo tiene la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en unión hoy, popular, policial, o sea, todas esas tendencias hoy. Por ejemplo, estos son temas que están concatenados a estudiar nuestra filosofía jurídica, nuestra filosofía constitucional. ¿Tú querías dar una apreciación? Sí, date un apoyo más categórico. Es una doctrina que se ha convertido en una identidad política. ¿Por qué? Explícame eso. Porque todo el desarrollo político, social, económico de nuestro país siempre ha suscitado de mantener el orden interno. Ajá. Y si no hay un orden interno, no va a haber desarrollo ni económico, ni político, ni cultural. Por eso que la corresponsabilidad es parte de todo, del orden ciudadano, político, pero la Guardia Nacional Bolivariana es como, y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pero ese componente especial que se atributa ese orden, se ha convertido en una esencia. Por eso que yo lo concateno con cuando él dice orden político. Es un orden político administrativo territorial. O sea que yo me cuido mucho de lo que son las cápsulas, me cuido igualmente el material. Mi coronel nosotros lo conocimos en la Universidad Militar. Sí, él fue director
de la Escuela de Idioma de la Guardia Nacional allá en Macarao. Ya, ahí, claro. Entonces los que lo conocen saben que fue un estudioso y por eso es que uno tiene que tratar de tener estos referentes categoriales. Sí, vamos a irnos a lo que es el tema, porque hoy se celebra un aniversario más de un componente que tiene una historia, pero una historia que está concatenada con el título 7º hoy, constitucional, en el que le dan una competencia el constituyente del año 99, como es la garantía del orden interno. Entonces uno ve ya que en ese momento el constituyente crea la Policía Nacional Bolivariana. Un saludo a nuestra Policía Nacional Bolivariana, a los órganos de policía, igualmente a las policías municipales, a las policías estadales. Todo este andamiaje va concatenado en hacer todas estas apreciaciones que estamos hoy, en este 89 aniversario, conmemorando una visión estratégica de un componente que ha dado luces para garantizar, como siempre, el orden interno. Entonces, si tú querías darnos una visión. No, complementar que hoy en día la Policía Nacional Bolivariana tiene hombres y mujeres de la Guardia Nacional Bolivariana que ha dado ese contexto del desarrollo integral humano. Fíjate, eso es importante. Ya tú Y esto hay que decirlo. Claro, claro. Es decir, paradigmáticamente es hoy, claro, la formación también que ejerce nuestro gobierno, con nuestro Ministerio de la Defensa. Quiero saludar a nuestro general en jefe, Gustavo González López, el ejercicio permanente de una universidad militar de nuevo tipo, uno como docente de la Universidad Militar, saludar a nuestro mayor general, que está hoy como viceministro de Educación para la Defensa, e igualmente rector de la Universidad Militar, y a todo el Estado Mayor de la Universidad, tienen esos elementos categoriales, porque es importante. Ahora, una cosa que hoy, ante 1088 medidas coercitivas unilaterales, estamos en presencia de que esas medidas lo que buscan es acabar con el orden interno. Sí, sí. Aparte de acabar, desestabilizar, porque el orden interno, su esencia es el desarrollo económico, social, político. Y si ese orden no tiene esa noción de las... O sea, si el orden interno va concatenado y desarrollado con una política de Estado, pero entonces en todas estas operaciones de la teoría de guerra no convencional, que siempre era parte de la guerra económica, política, cultural, el orden interno es un factor predominante. Si no hubiéramos obtenido con victoria de establecer el orden interno, ejemplo, en el 29 de julio de 2024, ya se escapa y ya comienza a desintegrarse inclusive el orden político. Por eso es que el orden interno tiene que ver con el desarrollo integral humano, económico de un país, de un Estado-nación, y la presencia, este desarrollo que tiene que ver con la vanguardia de la doctrina de seguridad de la nación. Creo que la Guardia Nacional Bolivariana ha jugado un papel fundamental en establecer el orden y la paz en su conjunto, ¿no? Porque hablando de ese componente, de este glorioso componente que hoy está en un día histórico, un día más de su creación, ha dado una transformación mucho más, sus mujeres y hombres que lo integran. O sea, esos jóvenes, pueblo uniformado, pueblo en armas uniformado, dando una visión integral establecida en nuestra Constitución Bolivariana de Venezuela y en la Ley Orgánica de la Seguridad de la Nación, pues, que establece que el orden interno es fundamental para el desarrollo integral de un país. ¿Ves? Fíjate, hay un detalle ahorita, vamos a seguir con ese legado de mi coronel Rivas Luzardo le decía yo.
Ya me recuerdo esas disertaciones, quiero saludar a otro docente en su momento. Y hoy que estamos en este día especial, él fue coronel de la Guardia Nacional Bolivariana, coronel de comando. Estuvo, lo que pasa es que se dedicó a la investigación. Ahí tenemos otros elementos conceptuales. Y ahí va concatenado hoy, los que nos puedan estar viendo, el porqué del Estado social. Tú cuando hablas de los ámbitos, Sí, fíjate, ahí tenemos una cápsula de otra conferencia que él hizo y también tenemos una cápsula de la presidenta Delcy, lo que está haciendo ahora, porque el orden interno es dentro de estas grandes asimetrías que le ponen a las naciones, correcto. con guerras no convencionales, con un sinfín de estrategias que buscan entorpecer la tranquilidad y la paz. Se entregaron en estos días después del doble terremoto 200 viviendas. Ahí está. Entregaron y están haciendo un esfuerzo el presidente de la Asamblea Nacional, saludar al doctor Jorge. Pero vamos a ver estas cápsulas. Rivas Luzardo, el coronel Rivas Luzardo, y también vamos a ver a Delcy. Vamos a ver estas dos cápsulas, por favor. ¿Han escuchado la frase que llaman la mayor suma de felicidad posible? Esa mayor suma de felicidad posible es el orden interno. Yo pregunto, ¿es la Fuerza Armada capaz de generar toda esa mayor suma de felicidad posible? Yo digo que no. Y digo que no porque debe ser toda la estructura del Estado, donde está inmersa, donde está inserta la Fuerza Armada Nacional, quienes debemos contribuir a fortalecer lo que llamamos dentro de ese preámbulo el orden interno. Ahora, ustedes dicen, ¿el orden interno para aplicarlo en qué? Hemos hablado de una guerra multidimensional. Hemos visto cómo la guerra ha evolucionado y cómo ha mutado. Y hemos dicho que la guerra de cuarta generación, lo que llamamos la guerra híbrida, es una guerra multidimensional y es una guerra multifactorial porque abarca todos los elementos de la sociedad, su aspecto económico, su aspecto social, su aspecto geográfico, e toca de lleno los tres aspectos fundamentales de todo Estado-Nación. Toca su geografía, toca a su gobierno y toca a su población. ¿Y qué es lo que pasa entonces cuando tratamos de identificar el orden interno? Lo confundimos con el orden público. Y vamos a ver ahora por qué. En esta lámina podemos apreciar que hay un tema que se llama seguridad ciudadana. Esa seguridad ciudadana, muchachos, señores profesores, doctores, es la garantía de su bienestar y la garantía de tu patrimonio, además de tu vida. Pero cuando lo pasamos al otro elemento que sigue hacia afuera, es el orden público. Cuando ya no solamente es el de Héctor ni el de ella, sino el de todos nosotros. ¿Por qué? Porque son los elementos que atacan realmente a la sociedad. Y cuando estos dos elementos se ven atacados desde otra dimensión, están atacando realmente es al Estado como tal, a la nación entera. Y en esa visualización nosotros tratamos de ver este orden interno como un equilibrio entre dos elementos fundamentales, que es el funcionamiento de todas las estructuras del Estado y la garantía que tiene el Estado de satisfacer todo el bienestar que requiere su población. Y cuando vemos estos dos elementos en perfecto balance, podemos hablar entonces de que hay un orden interno. De resto, hablamos o de la seguridad ciudadana o estamos hablando del orden público, que es la confusión que nos genera el concepto que aparece en nuestra Constitución, porque ya va más allá de lo personal y de nuestros bienes. Abarca a una comunidad, abarca a un estado, abarca a un municipio. Y cuando nosotros vemos que falta el agua, es una situación de orden público. Cuando nosotros vemos que hay un incendio y está atacando ese incendio a toda una comunidad, estamos hablando de orden público. Pero cuando vemos que hay un bloqueo económico hacia un país, que hay poco acceso a bienes y servicios, de que hay poco acceso a la alimentación, ya estamos hablando de un elemento que pasa a ser una amenaza que está atacando frontalmente a la sociedad desde el punto de vista económico, y ahí sí se está vulnerando el orden interno. Ya no estamos hablando ni de orden público ni de seguridad ciudadana. La siguiente lámina, por favor. La Fuerza Armada, obviamente, tiene dentro de sus responsabilidades en su empleo garantizar el funcionamiento de los elementos de investigación, el desarrollo nacional, combatir el crimen organizado, atender las situaciones de orden público, garantizar la seguridad de las instalaciones,
de hacer funcionar la Policía Administrativa Especial de los 4 componentes, hacer articulación social, garantizar la seguridad ciudadana y combatir el narcotráfico. Pero eso no es orden interno, eso es sencillamente orden público. Y es orden público porque el orden interno traspasa los elementos de la estructura de la Fuerza Armada y toca a toda la estructura de un Estado. Entonces, en nuestro pacto está faltando algo. En ese pacto donde nosotros firmamos en el año 1999 de que el Estado venezolano, ¿verdad?, ha asumido una visión de país diferente, encontramos que hay un elemento que se insertó, que es la corresponsabilidad y al cual... ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Hola, hola, ¿cómo están? Hola, hola. Son colegas, sí. ¿Cómo estás? Hola, Rosana. Hola, ¿cómo estás? Igualmente. No, ¿les gustaron? Sí. Ah. Para seguir trabajando, claro. Hola, ¿cómo está? Hola. ¿Y tú cómo te llamas? Jesús. ¿Tú vas a entregar la llave? ¿Y me vas a dar un abrazo? Dámelo pues. Toma, pues voy a llevar las llaves a la familia. Hola. Bello. Vamos, hijo. Vamos. Todo de alegría en medio del dolor, de quienes fueron víctimas directas del doble terremoto, que hoy más de 240 familias están recibiendo una vivienda completamente equipada. Y de aquí, mes de julio al mes de diciembre, estaremos entregando 4.000 viviendas. La entrega será mensual y también vamos a incorporar nuevas viviendas que se van a construir y ya el Estado Mayor está en la revisión de los suelos con la Comisión Presidencial de Habilitación. Así que en su conjunto vamos a atender estas necesidades que hay de vivienda, bueno, derivadas del doblete sísmico del 24 de junio. Hemos inspeccionado también edificios que faltaban por culminar, no solamente en la capital, en Caracas, sino en otros estados del país. Vamos a ir mucho más allá para que el año que viene ya alcancemos una cifra superior a las 10.000 viviendas que se recuperan de edificios que no habían sido culminados. También debemos sumar el mercado secundario, compras que se hagan en el mercado secundario. La ministra de Economía con el SAREN está ya trabajando en eso. Debemos sumar la reforma de la ley de arrendamiento y garantías inmobiliarias para que un número importante de viviendas salgan al mercado de alquiler. Así que estamos trabajando sin cansancio, atendiendo integralmente los campamentos transitorios. Quienes están en campamentos transitorios deben tener la certeza de que pronto van a tener un hogar, pronto van a tener una vivienda, a pesar de lo terrible que causó esta... Fíjate, ¿por qué estamos poniendo todos estos elementos categoriales? Mira la gente que nos ve con Yedelsi hablando de la entrega de vivienda. Vemos una disertación que dio Rivas Luzardo en su momento en la UNEYES. Son todos estos temas que hoy están concatenados cuando hay una guerra multidimensional, una guerra de amplio espectro, y en el que se busca, y hay varios países con este tipo de guerras en estos momentos, se busca implosionar los estados-nación. Gracias a Dios, la Venezuela de hoy, con este Dios del madero, único de todas las religiones, está en paz. Eso que vimos ahorita, la entrega de vivienda, el esfuerzo que se está haciendo ahorita, porque estos son los elementos categoriales. Ver una presidenta hoy que está dedicada a hacer y revitalizar la Constitución. Y hoy un día
que es 89 aniversario de nuestra Guardia Nacional Bolivariana, que nos da una visión holística de entender que hay un Estado-nación, que está en las instituciones, porque eso no lo está entregando, no, lo está entregando el gobierno con el Ministerio de la Vivienda. Ahí está Posani, la ministra, está la Asamblea Nacional, que está Jorge, y a la vez en un aniversario más vemos cómo el orden interno, cómo el orden de la tranquilidad y la paz se está transversalizando ante dobles terremotos, ante 1088 medidas coercitivas unilaterales. ¿Qué podemos decir de todo esto? Me engancho porque hay que ir a la profundidad. Porque ahí es donde está la esencia estructural de la paz. O sea, si nosotros no garantizamos el Estado garantiza el orden interno. El Estado en su conjunto, ¿cuál es? Todas sus instituciones, y entre esas la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el componente que más ha desarrollado en conjunto. Fíjate lo que dice el colega profesor, el orden público, orden interno. Y categóricamente, como tú lo dices, hay una diferenciación. El orden interno es el mantenimiento del desarrollo integral humano, y con esa revitalización hoy en día humanista de esta tragedia que estamos pasando, es porque es la integración del sujeto social que tiene que garantizarle su desarrollo integral. Fíjate, es parte del orden interno. El orden interno es parte del desarrollo integral humano. Fíjate. Que es la doctrina. Ahí va, fíjate, ¿viste? La doctrina hay que estudiarla. Tú la vez pasada dimos una clase aquí y hablamos un poco de la doctrina. Por ejemplo, no es nada más quedarnos en las academias. Quiero saludar a Mayor General Pérez La Rosa, no le di su nombre, me disculpa, viceministro de Educación para Defensa. Salud. Y quien es rector de nuestra Universidad Militar, a nuestro general Meléndez, director de nuestra Academia Militar de la Guardia Nacional, y los demás academias. Quiero saludar a la UNES, Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, y tenemos nuestro mayor general Fabio Sabarce Pavón, y también las demás academias de las diferentes instituciones de las policías, porque esto es importante, la educación hoy, epistémica, que la tenemos, que se ha desarrollado, y del que hoy vemos cómo hay que seguir contribuyendo con programas diferentes. Y es hoy esa visión, el por qué nosotros abordamos el tema de orden público y lo que es el orden interno. Claro, porque hoy en día, como estamos, esa revitalización de la doctrina es un hecho que estamos enfrentando, una agresión sobrevenida de la guerra multidimensional, hoy en día una etapa del multidominio que hemos recibido, y nosotros en todo ese orden de que nos han un proceso de la estrategia de la decapitación. El desarrollo integral humano es algo que el Estado, el gobierno, porque hay un gobierno constitucional, hay una presidenta encargada de seguridad que ha dado ha revitalizado doctrina, porque no se ha claudicado ni hay rendición ni protectorado. Eso es para nosotros tener una percepción política en el mundo aparente que trata. Es parte de la guerra hoy en día neurocognitiva o estratagema, que yo lo he llamado así. El factor del orden interno ha sido muy vital para la continuidad de la paz. Fíjate, el centro de gravedad, que es la paz, vamos a irnos a los temas categoriales. El centro de gravedad, que es la paz, que han querido vulnerar después del 3 de enero, correcto, porque tenemos un presidente secuestrado. Así mismo. Y eso hay que decirlo con la clarificación y la claridad que tenemos. Y hay una presidenta, que es Delcy Eloína Rodríguez Gómez, que tiene que continuar en el mandato, porque hasta que se restablezca ese secuestro infame. Por eso es que toda esta línea de acción lo que buscan es lograr acabar con el centro de gravedad. ¿Por qué? Porque no les conviene. Entonces, aquí es donde tenemos que ir en estos estudios permanentes de lo que ha hecho
victoriosamente, idealmente a la Constitución, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sin distingo de credo, raza ni condición política. Así mismo. Una Fuerza Armada constitucional. Aquí está. Cuando, por ejemplo, nos sale este doble terremoto, se logra porque son problemas nacionales, impactar la tranquilidad de las y los venezolanos. Se activa el estado de alarma y se activan todos los medios para lograr proteger a nuestro pueblo. ¿Tú querías decir algo para irnos a una pausa? Y eso tiene que ver con el orden interno. El terremoto inusual, los terremotos inusuales que a menos en un mes ya sucedió, el garantizar el orden interno ha dado un tributo esta revitalización que ha realizado en su conjunto un mando político, gobierno, una gobernabilidad en conjunto con la Fuerza Nacional Bolivariana, y por eso que hoy hay que dar un tributo más que la Guardia Nacional Bolivariana ha desplegado, cosa que invisibiliza y estas operaciones de guerra que yo lo llamo así, una estratagema, un engaño todo sistemáticamente, donde quieren deslegitimar algo que es imposible, ¿sí? Que es el factor de la Fuerza Armada Nacional. Claro, porque por eso es que estamos claro, pero fíjate, por eso es que estamos tocando hoy este tipo de programas diferentes. Imagínate, ir con el equipo de producción, el doctor Omar, Wilder, Zahir, estamos buscando materiales estratégicos. Bueno, apareció porque yo como he estado, yo tengo años dando clases en el tema jurídico. El tema jurídico real. Y a veces uno le cuesta, a veces, no creas tú, los enemigos están ahí latentes, tratando. ¿Por qué? Porque saben que nosotros estamos defendiendo con humildad la Constitución. Aquí está. Nosotros defendemos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y hay personas que están desdibujadas fuera de ese marco normativo. O sea, yo te iba a invitar ahorita para irnos a una pausa. Importante irnos y construir hoy una filosofía epistémica categorial que tiene que ver el orden interno en este 89 aniversario de nuestra Guardia Nacional Bolivariana. Bueno, volvemos, ¿vale? Y en esta fórmula no podía faltar, y quiero agradecerte que estés con nosotros, porque importante hoy es hacer esta referencia de estos temas, porque en conmemoración, en lo que es la cotidianidad del ser militar, con decoraciones, reconocimiento, va también ante un pueblo que está ahí, el porqué. ¿Cuál es la idea de que hay un Estado-nación? Fíjate, son elementos, por ejemplo, de estudio de la polimología de los conflictos. Correcto. Y ahí viene un poco que se toman tres elementos en esos estudios cuando uno habla del Estado-nación, que es la geografía, que es el territorio, el Estado y el pueblo, la gente. La población. Entonces, en esos tres elementos, en la polimología, que es el estudio de los conflictos, siempre en cualquier sociedad es normal. Somos todos diferentes. Fíjate cómo estamos arrancando este segmento. Todos no somos iguales aquí. Y hay intereses sobrevenidos. No es casual que una gran mayoría de la población, una gran mayoría en Unión Nacional está demandando que quiten las 1088 medidas coercitivas. Un ejemplo nada más que busca es irrumpir con la tranquilidad, con la paz, y sobreviene el orden interno. ¿Por qué? Porque eso ha generado en 10 años un sinfín de calamidades. Entonces, cuando uno toca todos estos temas en nuestro título séptimo, y te invito a leer la Constitución, claramente le da
la participación activa a ti, sin ser militar, y también al estamento militar, a todas y todos corresponsablemente tenemos que abocarnos a tratar de abordar estos temas. Hoy, por ejemplo, vemos cómo el orden interno que nuestra Guardia Nacional, felicitar a la Guardia del Pueblo, que nació en su 72 aniversario en Petare, por lineamiento de nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Fría, empezó a emerger lo que hoy es una filosofía del guardia del pueblo, el guardia en la comunidad. Protector del pueblo. Ese plan Bagua, ese abordaje, lo que sabemos esto, lo conocemos, es esa línea de acción de estar en la mano como articulador social con nuestro pueblo. Eso no es una varita mágica, eso es un método en el que nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nuestra Guardia Nacional Bolivariana ha creado elementos estratégicos para estar junto a nuestro pueblo y el pueblo corresponsablemente junto a nuestra Guardia Nacional Bolivariana. Yo quería que en estos elementos tú nos dieras también un radio de acción, tú como doctor en seguridad de la nación, porque estamos construyendo un programa y con la filosofía de Riva Luzardo, ¿vale? Todavía me recuerdo, esto darle un homenaje también a él por esos estudios permanentes y el que referente invoca a ese Dios que está ahí, que lo tenga siempre presente, a mi coronel, estudioso de todo esto. ¿Qué podemos decir? Mira, para hablar todo el tema del orden interno, tenemos que pasearnos imperativamente el estudio de la polimología, el estudio del conflicto. Por eso que el conflicto, el conflicto es la regulación, o sea, la paz es la regulación del conflicto. O sea, como hoy en día nosotros, este sistema político democrático, porque hay que acuñarlo y hay que decirlo, en el marco del diálogo nacional. Hago esto para concatenar que ese orden interno que persiste para el desarrollo integral humano es doctrinario y se revitaliza hoy en día y en esta madurez democrática que su corresponsabilidad se ha forjado en todos estos sabores de conflicto y donde hoy en día imponer la ideología, la paz, en un desarrollo integral humano, entra el orden interno. Orden público, orden interno, igual desarrollo integral humano. Por eso que hay que revitalizar, se está revitalizando instituciones, doctrina que se ha convertido y se va a consolidar una identidad política nacional. Por eso que es una prueba que hemos pasado en estos transcurrir de los años, donde se ha puesto a medida un sistema político, un Estado, por eso que digo que desde el Estado se han dado las transformaciones sociales. Y esas transformaciones sociales, la Fuerza Armada es un actor político, no partidista, político del Estado para garantizar el orden interno y la paz de los ciudadanos. Y entonces, eso Luis, mi colega profesor, no es algo que lo podemos dejarlo dentro de las comunidades académicas, sino que eso salga en la comunidad de aprendizaje, que hoy en día las organizaciones sociales del pueblo organizado, porque esa es la democracia, el apéndice de todo esto, que a prueba hemos salido glorioso de la paz. Por eso que la paz es el estudio que tenemos que asumir con fervor, porque nosotros lo hemos comprobado. Ahora, fíjate, aprobado en los desarrollos antagónicos. Ahí te voy a lanzar una. El diálogo hoy que empieza, que está hoy ya Correcto. planificado por el doctor Jorge Rodríguez. Eso va concatenado para irrumpir y lograr concientizar, porque ese yo creo que es un llamado de atención también
en esa unión nacional para que nos liberen las 1088 medidas Así coercitivas. mismo es. ¿Qué opinas tú de esto? No, totalmente, Luis. Porque es una estratagema. Yo voy ahí. Excelente. Porque son 10 años. 10 años El ardid de del engaño. 1088 medidas coercitivas unilaterales. ¿Qué opinas tú de esto? Bueno, la unión nacional, el poder nacional y la identidad política nos identifica todo por venezolano igual. Exigir que deroguen las acciones criminales contra un pueblo que su resistencia y resiliencia hemos sabido afrontar sin haber derramamiento de sangre entre los venezolanos. Por eso que el diálogo de paz, el diálogo nacional, es entre los venezolanos y una paz que nosotros tenemos que de una manera disruptiva. ¿Por qué lo digo que es disruptiva? Porque es propio, nuestro, no es tutelaje de nadie. Entre los venezolanos podemos ponernos de acuerdo y junto a aquellos que llamaron la intervención militar y en el marco de nuestro presidente constitucional legítimo, Nicolás Maduro Moro, nuestra presidenta encargada ha dado un extraordinario entre la política y la diplomacia. O sea, hemos hecho prueba de resistencia esta democracia popular directa, porque hay que decirlo, porque nos ha torpedeado, disparado en todos los flancos, decir que aquí un sistema, un régimen, sí, voy a corregir históricamente, es un régimen político democrático. Para entonces nosotros legitimar la categoría de régimen, porque ese régimen es un régimen democrático, participativo y protagónico. Pero fíjate, Reinier, ahí yo voy a algo, ¿no? Porque yo tengo un paradigma que es el Estado social, democrático, derecho y de justicia, que irrumpe hoy y está activo hoy en 26 años de Constitución, y vemos hoy que a pesar de todos estos temas que han pasado, golpe de Estado en el 2002, un sinfín de estrategias de calle en todos esos años, después con esta guerra multidimensional de amplio espectro, que estuvieron en la calle vulnerados. ¿Cuántos? Y yo creo que hoy tenemos que hacer honor a quien honor se merece. ¿Cuántos venezolanos hoy han estado, se le dañó su integridad, como también otros pasaron a la inmortalidad? Luto. Un luto, degollado. Pues imagínate, Así mismo. no, es que esto es, cuando Tú uno decirlo. habla, cuando uno habla del tema del orden interno, es el esfuerzo que ha hecho nuestro Estado-Nación. Así mismo es. Es el esfuerzo que hace hoy nuestra Guardia Nacional Bolivariana. Quiero rendirle también honores a los que han caído en el deber cumplido. Así es. Uno como docente, lo decimos aquí sin ningún apretón de cosas, sino con el desprendimiento y la honestidad que siempre nos ha caracterizado. Y un gobierno que estaba Chávez, está nuestro presidente preso, secuestrado allá, Nicolás, y la doctora Delcy, presidenta de la República, que están impulsando es el diálogo. O sea, el diálogo no se ha bajado en estos 26 años. Para nada. Cuando uno ve ciertas, bueno, eso lo que hablan son puros gamelotes. Quiero que haya una habladera de gamelotes, por un lado. La memoria histórica, Sí, pero yo creo que dice que cuando dice, ¿cómo es que decía el Quijote? Cuando ladran los perros... Ese era Pancho, claro, hay que andar. Que ladre los perros es porque estamos haciendo justicia. Claro, por eso es que hay que coadyuvar, fíjate la palabra, coadyuvar todo en función de que nos pongamos de acuerdo aquí en definitiva. Así es. Y nos quitemos toda esta mala historia que hemos tenido y que el gobierno legítimo que está ahí, Así es. busca siempre es consolidar, y vuelvo con el Estado social. Sí, ese Estado social, Luis, que yo lo complemento, mira, por eso nosotros tenemos que hacer memoria histórica para llegar a la paz. En lo social, es una revolución social. O sea, ese Estado social, esta es una democracia social directa, que hemos pasado, trascendido
un sinnúmero de agresiones que aquí no nos va a dar tiempo de describirlas, y hoy en día nos sentamos hasta con el verdugo. Tenemos que negociar políticamente. La categoría de negociar no es específicamente generar pacto, que es lo que a veces confunde en las negociaciones políticas, sino son acuerdos políticos para la paz. Entonces, un diálogo, para comenzar un diálogo nacional, hay que deponer postura, identificar cuál fue el daño ocasionado, que sigue ocasionando las acciones criminal coercitiva de los Estados Unidos. Entonces, hemos abierto abanico, apertura, reanudar la relación económica, producto que nuestra presidenta heroína, Delcy Rodríguez, ha dado un factor continuidad de diálogo de paz desde Chávez, Maduro y hoy en día la presidenta Delcy. O sea, no nos puede, es parte de que la población no puede confundirse y de hacer engañar bajo esta guerra estratemática que yo lo he llamado así, que es ardid del engaño. Te da una percepción política que aquí hay una dictadura. Pues no, en todo caso es una falacia que se ha convertido en un ataque político sistemático. Entonces, fíjate, ahí hay un tema que es importante también tocarlo, que es la guerra cognitiva. Neurocognitiva. O sea, fíjate, uno ve claramente cómo la actuación del sistema de protección civil, en el caso ahorita, para no incluir y tener una... porque esto siempre ha sido pues lo que es tanto medios, el sistema de medios públicos privados, televisoras, pero también utilizan las redes sociales para cambiarle el rumbo. Para cambiar el rumbo a la verdad. Por ahí estaban unos señores hablando inclusive de la calidad del cemento, hablando mal inclusive de lo que es hecho en Venezuela. ¿Para qué marca país, no, pero imagínate. Entonces, ¿qué culpa del cemento? No, pero imagínate el por qué hoy tenemos que ser tú en tu conciencia, porque si Conatel no asume esto, ahí debe tener que tomar acciones. ¿Por qué? Porque una cosa es la libertad de prensa, una cosa es esa, y otra cosa es el libertinaje para cambiar la realidad. Porque da la casualidad que el producto nuestro es un producto de calidad. Yo defiendo lo de Venezuela. Así es. Tú tienes que defender lo de Venezuela. Lo tuyo, ¿Ah? lo propio, lo tuyo. ¿Tú qué vas a defender? Tú tienes que defender tu casa, nuestra casa, que es la República Bolivariana de Venezuela. Tu hogar. El hogar, la familia. ¿Ah? Y por eso es que hoy, en los 89 aniversarios de nuestra Guardia Nacional Bolivariana, estamos tocando temas que tienen que ver con el terruño, con la casa, con la familia, con todas y todo. Es decir, estamos abocados a lograr una unidad nacional para decirle al mundo, sin distingo de credo, raza ni condición política, que somos un pueblo de paz, que somos un pueblo de amor. Y ahí va lo que la filosofía del orden interno busca, que es mantener la paz, así mismo es, la tranquilidad, el sosiego, el trabajo, la calidad humana. Es eso. Claro, para impulsar el desarrollo integral humano tenemos que mantener la paz ciudadana, la paz política, la paz cultural, todo lo que está establecido en los 7 ámbitos, y hoy en día esos 7 ámbitos se convierten en una estrategia nacional, porque es para buscar el consenso, una alianza para salir juntos entre los venezolanos y pedir que nos quiten esas acciones coercitivas, porque mientras eso esté persistiendo y flexibiliza a algunos, el desarrollo y la recuperación económica va a ser lenta. Y sin embargo, es tanto así que se ha puesto a prueba el Estado y su sistema y el sistema político de gobierno, que nosotros hemos salido en una recuperación económica desde el factor humano. Entonces, por eso que es muy
es muy fundamental que esto se hable, se diga, se dialogue y se debata, porque realmente, por eso que yo le pongo un peso total a nuestra democracia directa, o sea, participativa y protagónica. Fíjate, vamos a irnos ahorita a ver unas cápsulas. Quiero rendirle homenaje con estas cápsulas, primero a la Guardia Nacional Bolivariana, que es un programa especial. Ahí tenemos una cápsula de él, otro con nuestro coronel Rivas Luzardo y otro con Delcy, acomodando hoy, sobrevenido el terremoto. Están ahorita viendo con poco, porque hay poco, porque no nos... Todo este tema de las medidas coercitivas nos tienen a nosotros de verdad vulnerados a nivel de los ingresos, pero se está haciendo el trabajo. Vamos a ver estas cápsulas y volvemos otra vez para continuar en referente informativo. Venezuela. Nuestra historia comenzó hace 89 años. Nacimos con un propósito claro: ser escudo y refugio de nuestro pueblo. Esa misma vocación late hoy en nuestros corazones, impulsándonos a priorizar el bienestar de la nación, incluso al costo del propio sacrificio. Estamos en cada rincón, en la inmensidad de nuestras montañas, costas, llanos y fronteras. Siempre un centinela, siempre presentes. Honramos a quienes nos precedieron. Su sacrificio es el faro que guía nuestra excelencia. Aprendimos de ellos que servir es, ante todo, un acto de valentía. Pero antes de vestir este uniforme, somos hijos que cuidan a sus padres. Padres que sueñan con el futuro de sus hijos. Somos seres humanos. En las tragedias que amenazan al país, siempre sabemos responder con honor y lealtad, brindando amparo al buen ciudadano, al inválido, al niño y al anciano. Venezuela renacerá de la mano de su Guardia Nacional Bolivariana. Nuestra fuerza reside en quienes nos integran, hombres y mujeres de gran determinación que encuentran en el servicio su razón de ser. Ser parte de la Guardia Nacional Bolivariana es un honor que llevamos con firmeza. Ser siempre el escudo protector y el brazo amigo de nuestro pueblo. Guardia Nacional Bolivariana. El honor es nuestra divisa. La patria es primero. Venezuela renace. Orden interno, sí y solo sí estará sustentado en nuestra población junto con la Fuerza Armada Nacional para enfrentar a este enemigo que ha desarrollado una guerra multidimensional donde sus elementos que son y consideramos las amenazas están atacando ya ese escenario que se conoce como intangible, que es la mentalidad del venezolano, que lo mantiene atado a situaciones en donde sencillamente nos estamos ahorcando innecesariamente y tenemos soluciones en la mano, donde todos somos corresponsables de aportar a la producción, donde todos somos corresponsables de aportar a la tecnología, que nuestras universidades tienen un rol fundamentalísimo, porque es la academia la que debe manejar desde donde deben nacer estas iniciativas para que nuestros estudiantes aporten y sean copartícipes de esos órganos de dirección de defensa integral para atender, para enfrentar esta guerra multidimensional, multifactorial, que lo que está logrando en este momento es mantenernos en una
situación de angustia, de agonía y que tienen una posible solución en esto que denominamos el orden interno. Dicho eso, ya vamos cerrando, nos acercamos a que ese orden interno, visto desde la perspectiva del orden público, que es lo que nosotros conocemos actualmente, sencillamente se complementan la una con la otra, donde finalmente debemos expresar para la filosofía de esta guerra multidimensional que estamos enfrentando un elemento que va a representar un paradigma. Esto que nosotros llamamos el orden interno funcionará sí y solo sí si el Estado se ve en la necesidad de aplicarlo. Y se verá en la necesidad de aplicarlo si hay una situación de guerra como la conocemos, una guerra en donde hay dos bandos que se están enfrentando militarmente, y eso no es lo que nosotros nos vamos a enfrentar. Ya la guerra ocurrió hace tiempo, la guerra comenzó hace mucho tiempo, y esa guerra, que es una guerra híbrida, que es una guerra multidimensional, es la que nosotros debemos enfrentar desde la academia en la mente, que es el escenario intangible de todos y cada uno de los miembros de la comunidad universitaria, en ustedes, en nuestros profesores, en nuestros académicos, para que hagamos aportes a la sociedad venezolana y podamos enfrentar de manera frontal eso que nosotros llamamos ese enemigo multidimensional. Desde los que tienen los proyectos de desarrollo agrícola, los proyectos de desarrollo agropecuario, los proyectos de desarrollo para hacer plantas de procesamiento de maíz para convertirlo en harina precocida. Todas y cada una de esas iniciativas nos sirven para enfrentar desde el mundo académico esta guerra multidimensional, que no es una guerra convencional, pero que está empleando métodos de guerra convencionales para lograr un asedio en la mentalidad, en este caso de los venezolanos, y ponernos al margen del desarrollo, del progreso, del crecimiento como nación, quitándonos la oportunidad de poder desarrollar lo que está en nuestra Constitución y que llamamos autodeterminación, que llamamos soberanía, que llamamos independencia, y que realmente es lo que nosotros debemos defender a capa y espada. Desde este mundo, desde esta vitrina, desde el mundo académico, desde nuestras universidades, debemos luchar para enfrentar a este enemigo multidimensional, haciéndole frente en esta guerra para que logremos llevar a nuestro país adelante. Es responsabilidad de nosotros. Y por eso, en mi posición de académico, más allá de militar, no está el profesor Wilfredo, pero yo le quería preguntar si yo soy en este momento un elemento de dualidad, soy un elemento de dicotomía o soy un elemento de diversidad. Yo creo que en este momento me estoy inclinando más a lo académico que a lo militar, porque estamos buscando soluciones. Estamos buscando de que todos y cada uno de nosotros nos involucremos en ese artículo 326, que corresponde a la corresponsabilidad, y comencemos a producir, y que produzcamos para que nos escuchen, nos vean, y más allá de este escenario, que es la mejor vitrina que hemos podido escoger para decir lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, lograr que nuestro país realmente pueda crecer sin que nadie nos detenga. Depende de ustedes, depende de nosotros. Y hoy hablo como académico, no hablo como militar, porque sé que en el mundo de la universidad está la respuesta. Nosotros, los universitarios, somos la respuesta para crear, para hacer, para enfrentar dentro de eso que queremos lograr de la mayor suma de felicidad posible, para aportar a eso que llamamos orden interno y poder enfrentar a ese enemigo en esta guerra multidimensional. Y por eso quiero cerrar con este pensamiento de... Nos complace mucho, luego de estos días duros que vive nuestra patria, de dolor, de duelo, de tristeza, que iniciemos recuperación de infraestructura, principalmente de las viviendas de quienes tuvieron que dejar sus casas por el miedo tremendo al duplete sísmico, por la experiencia que se vivió, pero también por las afectaciones a las viviendas. Y hoy estamos arrancando en este gran despliegue del plan Venezuela Renace. Vamos a atender todos los apartamentos, los edificios impactados y afectados. Estamos acá en la avenida Bolívar de Caracas, interviniendo simultáneamente 20 edificios. Me acompaña el vicepresidente de Servicios y Obras,
el presidente de la Comisión Presidencial, que está verificando estructura por estructura, si hay impacto, si hay afectación, el ingeniero ministro Garcés, me acompaña la alcaldesa de Caracas, el jefe de Capital, bueno, el equipo completo, Juntos Todo es Posible, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, que están ahora bajo el mando y la conducción del plan Venezuela Renace. Vamos en unión. Yo estoy viendo aquí de nuestros trabajadores, las trabajadoras, de nuestra juventud, están los estudiantes incorporados, están los profesionales, ingenieros, arquitectos. Este es un trabajo. Venezuela Renace es parte de una política estratégica con respecto a la garantía del orden interno. ¿Ah? Estratégica. Todos estos temas que están incorporando nuestra presidenta Delcy, es toda una política para garantizar el orden interno. Hoy, en 89 aniversario de nuestra gloriosa Guardia Nacional Bolivariana, insigne, en unión estratégica junto a nuestro pueblo. Ahí está el Comando Nacional Guardia del Pueblo. O sea, es decir, hay toda una visión categorial de cómo está nuestra Fuerza Armada hoy, concatenada con los intereses nacionales. ¿Ah? Sí. Y es una política de Estado estratégico para el desarrollo nacional y especialmente para establecer y consolidar el orden interno, porque el orden interno ha sido atacado, amenazado y en riesgo siempre con lo que hoy lo que nuestro profesor que padre Cáceres decía, la guerra multidimensional y por supuesto una etapa de multidominio que estamos en amenaza, en riesgo, con esos factores ya cognitivos, ciberespacio, cibernético, y ha dado o sea, la guerra hoy en día de lo convencional a lo no convencional, y hemos resistido en medida que se ha puesto a prueba nuevamente todos estos factores estratégicos y esta doctrina que se revitaliza con el sujeto social. ¿Quién es el sujeto social? Los venezolanos. Claro, ¿no? Y teníamos que ir con Rival Luzardo, con mi coronel, porque él estudió mucho estos temas, debatíamos ahí en el rectorado y también en las escuelas. O sea, fue un momento prodigioso para lograr tener hoy una línea categorial de investigación, y ahí la vemos. Como siempre, referente en estos 11 años que vamos a cumplir, tenemos los elementos guardados, tenemos lo que son los elementos claros, porque el que conoce nuestro hermano coronel sabe que ya cuando ve estos elementos aquí dice, no, esto, y es referente. Referente hoy está trabajando con un doctor en seguridad de la nación, egresado del Instituto de Altos Estudios de la Seguridad de la Nación de nuestra Universidad Militar Bolivariana, es egresado, está trabajando, está en funciones académicas y estratégicas, y comparte con nosotros este programa especial, ya que hoy está dedicado al orden interno, a esa visión constitucional del orden interno, pero también a la visión hoy epistémica de entender la realidad. Vamos a ir a una pausa, no se separen. Venezuela. Nuestra historia comenzó hace 89 años. Nacimos con un propósito claro: ser escudo y refugio de nuestro pueblo. Esa misma vocación late hoy en nuestros corazones, impulsándonos a priorizar el bienestar de la nación, incluso al costo del propio sacrificio.
estamos en cada rincón, en la inmensidad de nuestras montañas, costas, llanos y fronteras. Siempre un centinela, siempre presentes. Honramos a quienes nos precedieron. Su sacrificio es el faro que guía nuestra excelencia. Aprendimos de ellos que servir es, ante todo, un acto de valentía. Pero antes de vestir este uniforme, somos hijos que cuidan a sus padres. Padres que sueñan con el futuro de sus hijos. Somos seres humanos. En las tragedias que amenazan al país, siempre sabemos responder con honor y lealtad, brindando amparo al buen ciudadano, al inválido, al niño y al anciano. Venezuela renacerá de la mano de su Guardia Nacional Bolivariana. Nuestra fuerza reside en quienes nos integran, hombres y mujeres de gran determinación que encuentran en el servicio su razón de ser. Ser parte de la Guardia Nacional Bolivariana es un honor que llevamos con firmeza. Ser siempre el escudo protector y el brazo amigo de nuestro pueblo. Guardia Nacional Bolivariana. El honor es nuestra divisa. La patria es primero. Venezuela renace. Venezuela renace. Es nuestra Guardia Nacional Bolivariana. Episteme perfecto. En 89 aniversario, cómo ha evolucionado nuestro componente, en el que el constituyente del año 99 le dio esa responsabilidad, que heroicamente lleva ese estandarte y lo ha cumplido a cabalidad en todo este tiempo, un tiempo prodigioso, los tiempos de Bolívar. Yo espero mucho del tiempo y hoy, en este último segmento, vamos a continuar con Rivas Luzardo, ¿vale? En este tiempo estratégico que la patria está esperando en unión nacional y no nada más esperar por esperar, está en unión nacional organizándose y pidiendo que levanten las 1088 medidas coercitivas unilaterales y que se devuelva la prosperidad, como lo tiene delineado nuestra presidenta Delcy Enoína Rodríguez Gómez. ¿Qué podemos decir? Hoy tenemos unas cápsulas ahí. Hoy, fíjate que cuando estamos viendo el video, me hizo recordar hace unos días, creo que fue anteayer, donde los niños de la Guaira lloraban porque se estaban yendo los soldados y la Guardia Nacional que estaba en los campamentos, o sea, estuvieron, rol de guardia, y donde se ve reclamos de un pueblo pidiendo el sentimiento afectivo. Se estaba haciendo el relevo. Sí, se está haciendo el relevo de nuestra Guardia del Pueblo. Ahí está el articulador social, hay esa visión epistémica. Y ahí se ve la esencia del sentimiento afectivo de un pueblo en resiliencia identificado con la Guardia Nacional Bolivariana. Y es algo bonito porque los niños lloraban que no se fueran. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que el amor con amor se paga y la gloriosa Guardia Nacional Bolivariana, y hay que decirlo porque ha sido atacada infinidades de estas aves rapiñas, que yo lo llamo así, que andan detrás de todo con esa guerra neurocolectiva de estratagema, de imponer y de legitimar una función que ha sido histórica para fortalecer y consolidar la paz. La Guardia Nacional Bolivariana ha sido un actor principal. Ahí yo voy con una pregunta, ¿no? Porque son este tipo de reflexiones, ¿no? Volvemos al tema del triángulo, ¿sabes lo que estamos hablando? Sí, correcto. Gobierno, pueblo y territorio, ¿no? Ese es el centro
gravedad. Claro, de mando, de la paz, el centro de gravedad de la paz, y vemos cómo este triángulo funciona. Vemos cómo la Guardia Nacional, la Fuerza Armada, yo tengo que felicitar nuevamente a nuestro ministro, a nuestro general y jefe Gustavo González López, que lleva una cartera estratégica hoy, como siempre. Él es infante, y que infante es estudioso de estos temas, fue comandante general de la milicia. Quiero saludar al despacho también igualmente de nuestro ministerio, porque tú hablas de las aves de rapiña. Yo siento cuando uno estudia todos estos temas y volvemos al triángulo, que el Estado-Nación, el gobierno, con todas sus instituciones, están intrínsecamente vinculados en todos los municipios donde fue este doble terremoto, y es una función constitucional. Y vemos cómo felicitar al guardia del pueblo, porque todos pasan por ahí, para que tengan conocimiento. Todos nuestros oficiales de comando, técnicos, asimilados, pero igualmente nuestra tropa profesional pasan por el guardia del pueblo. Así es. Y es hoy una visión de entender de lo que ocurrió ahí, que tú lo viste ahí. Yo estuve viendo las cosas como docente que soy de nuestra Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana. Me enorgullezco porque sé que al pasar por ahí, automáticamente es el método de ese plan de estar junto al pueblo. Nosotros lo vivimos cuando nació en ese 72 aniversario, que fue una filosofía en La Bombilla, una orden de nuestro comandante Chávez, y se convirtió en un comando nacional. Eso que está ahí son esos muchachos, esas muchachas, esos guardias del pueblo, que intrínsecamente al pasar por ahí se le vuelve con un chaleco. Ahí, y en ese chaleco empieza lo que es una cosmovisión estratégica de atender todas las necesidades en la articulación social. Yo con claridad meridiana, y tú pones un tema, vino a relevo, pero volvieron los chalecos, los chalequitos ahí, y ahí va a continuar, fíjate, lo decimos aquí, sin tener, va a continuar hasta donde lo requiera todo el pueblo, porque nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana es un manto que tiene. Nosotros no trabajamos por coyuntura, no. Un pueblo uniformado. Porque sabemos que al principio era el voluntariado, no. Ahí estamos y vamos a seguir y vamos a continuar donde haga falta, porque es una filosofía constitucional. Así es, sí, y una filosofía, doctrina y identidad cultural, una identidad política. Volvemos a Rivaluzardo. ¿Cómo no? Vamos a ver esos videos, y tenemos también a Delcy, ¿vale? ¿Cómo no? Vamos a ver esos videos, vamos a verlos. Siempre. Hacemos una parte de ese todo que llamamos mayor suma de bienestar o de paz o de generación de bien común. Una pequeña parte. El resto tenemos que hacerlo toda la estructura del Estado articuladamente. Luego entonces vemos que hay que garantizar la independencia dentro de ese orden, sin mencionar público o orden interno. Estamos garantizando la independencia, la soberanía de la nación, y estamos asegurando la integridad del espacio geográfico. ¿Cómo? Con la defensa militar, con la participación activa en el desarrollo nacional y la cooperación y el mantenimiento del orden interno. Eso es lo que está establecido en el artículo 328 de nuestra Constitución. Pero aún así, estamos hablando de orden público y no de orden interno. Todavía estamos pequeños ante la magnitud del orden interno. Al decir esto, entonces tenemos que generar una visión esquemática. Por eso hablamos de que la seguridad ciudadana es la seguridad de ustedes y de sus bienes, porque el orden público es la falta de atención o lo que genera una situación de catástrofe, una situación de tranquilidad o de moralidad o de salubridad dentro de la estructura que nosotros llamamos la sociedad. Y con estos elementos nos vamos a uno más grande, que es el Estado como tal, y la garantía del orden político, que es el orden interno realmente. Al nosotros hablar de todos estos elementos, caemos entonces en el análisis de cómo se vislumbró a lo largo de la conformación del Estado-Nación venezolano desde la primera Constitución de 1811, donde estos elementos teóricos conceptuales como Estado, justicia, orden,
ciudadano, ciudadanía, paz, felicidad y tal, fueron los que evolucionaron a lo largo de nuestras constituciones y que en 1811 fueron definidas y que más aún fueron afinadas en la Constitución de 1830, que fue una constitución que duró 45 años porque fue la más completa para ese momento. Pero más allá de eso, la incorporación de nuevos elementos a la Constitución nuestra de 1999 es la que redefine ese pacto y ese contrato entre la sociedad y el Estado venezolano. ¿Por qué? Porque los legisladores en esa Constitución de 1999 incorporaron elementos nuevos. 9.000 recreadores. Quiero felicitar a todos esos muchachos, a todas esas muchachas por su entrega, voluntarios que vienen a hacer felices a nuestros niños, a nuestras niñas, a la familia, a nuestros abuelos y abuelas. Y estamos ya desplegados en los 5.336 circuitos comunales y también en los 107 campamentos transitorios. Quienes perdieron sus casas, tengan en su campamento actividades recreativas, deportivas, culturales. Es un despliegue integral para la recreación, para el sosiego, para la tranquilidad. Este plan REIR 26, además de 9.000 funcionarios voluntarios, nosotros vamos a impactar a 3 millones de niños y de niñas, de personas en su integralidad. Se mezcla también con las actividades turísticas. Quiero resaltar que el vicepresidente Héctor Rodríguez propuso la premiación de 11.000 niños en todo el país que fueron acreedores titulares del 19 y el 20. Las máximas notas que puede tener un niño y le vamos a dar viajes a Margarita, al estado Apure, a Amazonas, a Falcón, para que puedan disfrutar de estas vacaciones como un reconocimiento y una premiación. Así que aquí estamos, desplegados, todos los circuitos comunales del país, los 5.536, todos los campamentos transitorios, los 107 campamentos. Mira, circuitos comunales, campamentos transitorios, está nuestra Fuerza Armada, está ahorita una época en agosto de recreación que siempre ha estado en el Estado social. ¿Qué es lo que yo creo? Porque tenemos unos minutos para culminar. ¿Qué opinas tú de todo esto? Bueno, ya con los balances, apreciado doctor Reynero. Bueno, ahí se nota que y me hiciste recordar algo que estamos desarrollando, ese contrato social, lo estamos metiendo en el pensamiento político, porque ese contrato social es donde el pensamiento vigente político bolivariano del dictador es la suprema felicidad social posible, la búsqueda de la suprema felicidad social posible, porque es una felicidad social, porque todo ese engranado, ese seguimiento viene de lo social. Por eso que aquí le estamos dando una categorización de esta revolución social, esta democracia social, política, democrática, participativa, donde ahí se evidencia, donde hoy en día nuestra presidenta Delcy Rodríguez le está dando a esos niños esa felicidad social, que es un legado, y es un legado de nuestro proyecto histórico bolivariano. Y aquí yo quería decirlo porque es lo atravesar. O sea, la línea cronológica histórica nos lleva a Bolívar, al proyecto histórico. Tú sabes que la Constitución, en su preámbulo, sí, correcto, en su preámbulo ya nos habla de todos los valores axiológicos bolivarianos. Y perciológicos, de hecho. Claro, y el artículo 1 también. Por eso es que tu apreciación culminando me parece perfecta, Daniel. Bueno, tú eres invitado permanente aquí, porque aquí nosotros no podemos hablar de Monroe, que la respetamos. Nosotros no podemos hablar de otra doctrina, pues, que van en otros estados-nación. Nosotros tenemos que irnos a nuestra identidad, el ámbito cultural, que empieza por el padre Bolívar y por nuestros indígenas. Y la esencia es ontológica, claro. Eso es ontoepistemológico, lo ontoepistémico, o sea, la esencia del ser y el conocimiento en pleno desarrollo, porque es la epistemología de su... Fíjate, cuando uno habla esto, los que nos pueden estar viendo ahorita, cuando uno habla
automáticamente lo que es el Estado social. Correcto. Automáticamente contrapone al Estado liberal. Totalmente. Contrapone totalmente al Estado capitalista. Y nosotros requerimos que nos levanten las medidas coercitivas unilaterales. ¿Para qué? Para elevar los salarios a como lo está estipulado en nuestra Constitución y empezar a resolver los problemas de hace 10 años que no se le ha dado mantenimiento a nuestros servicios públicos. Y ahí viene acertadamente, y ahí va la pregunta, desde el 3 de enero que nos secuestraron al presidente, que llega nuestra presidenta Delcy y crea 2 fondos que están ahí. O sea, es toda una visión epistémica que estamos en el camino correcto. Sí, porque ahí está la nueva etapa de transitar. Por eso que se elevó lo estratégico totalmente y se está demostrando, y vuelvo, repito, ese contrato social, esa transformación social, ¿por qué se da? ¿Por qué se da? Porque hay un sistema político, democrático, participativo, protagónico, en la cual tenemos que ejercerlo y es ejercer soberanía en los políticos. Como no fue vulnerado esa decapitación que nos hicieron el 3 de enero, bueno, hoy en día se fortalece mucho más y el diálogo nacional tiene que ver la travesaria de eso, porque un diálogo nacional ya con una madurez política. Esperemos eso. De todo, del sector, inclusive de esta democracia social, política, esta democracia participativa, hay una gran madurez, claridad, que nosotros tenemos la razón, la justicia y la verdad, porque hemos resistido a favor de la paz, porque la paz para nosotros es perpetua. Yo, en lo personal, yo digo, yo defiendo el diálogo. Totalmente. Que siempre he estado ahí. Siempre. Y lo llevaba Jorge, o sea, no es que es una cuestión de Jorge Rodríguez ha llevado ese tema. Así es. Quiero felicitar a la Asamblea Nacional. Y bueno, tocando estos temas nos quedan unos minutos. Por ahí tenemos una cápsula de la Fundación del Ejército Chino. Vamos a irnos a ver esa cápsula y volvemos rapidito para despedir el programa. Pero vamos a ver esa cápsula. Once, they were just 20 on average. In their prime, they kindled a spark for the future and set forth on a journey into the unknown. Today, their spark has become a flame stretching thousands of miles. Time has turned and seasons have changed. In their prime, they shine for the cause of peace. In their prime, they embark on a new journey of long march. Strong, but never overbearing. With a vigorous strength, they bear the way to peace. With the unyielding resolve, they carry the hopes of the people. Young, but never reckless. In their youthful hearts burns the most passionate fervor. On their firm shoulders rests the highest honor. Again and again, they turn the ordinary into the extraordinary. Because they are the Chinese soldiers, whom we know, we trust, we hold dear.
Their names may never be known. Yet, in their prime, they continue their generation's march. Bueno, fíjate, volvemos con esta cápsula de la conmemoración del Ejército. Renier, Gracias. quiero agradecerte, de verdad, todos estos temas que hemos conversado hoy, seguir en este día especial de nuestra Guardia Nacional Bolivariana, la gloriosa Guardia Nacional Bolivariana, saludar a nuestro Mayor General Zulbarán Quintero, todo el Estado Mayor y a todas las unidades, a todos los comandos de zona y a todos los puestos que están diseminados a nivel de todo nuestro territorio nacional. Que pasen un feliz día, nos vemos en otra oportunidad, ¿vale? Gracias por estar aquí, nos vemos.